Escogimos un gobernante, en este caso Gustavo Petro, y un programa de gobierno, el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana. Allí se constituyó una voluntad popular democrática que en cualquier Estado de Derecho, y nosotros somos parte de una institución de esa naturaleza, producto de la Constitución de 1991, en un Estado de Derecho esa voluntad popular democrática tiene que ser respetada, y por eso hicimos uso del derecho a la movilización, del derecho a la protesta pacífica. Miles, millones de bogotanos y de colombianos nos manifestamos en torno a la defensa de ese derecho, e igualmente hicimos uso de un instrumento que está previsto en el artículo 86 de la Constitución de 1991, que es la acción de tutela, que hoy, después de lo que ha sucedido a lo largo de todo este largo periplo de dificultades, adversidades y obstáculos, porque pareciese que en Colombia hacer respetar el ejercicio democrático, la libertad de expresión y la libertad de elegir y ser elegido se convierte de alguna u otra manera en una especie de carrera de obstáculos en donde el despotismo, la arbitrariedad intenta suprimir este tipo de libertades. Y lo que quería decir es que después de todo este proceso queda suficientemente evidenciado que la tutela casi que adquiere una categoría de santa tutela, protectora de los descamisados en Colombia, y gracias a ella en el día de antier, mediante una acción de tutela que fue fallada por el Tribunal Superior de Bogotá, se le ha dado razón a la ciudadanía que indignada ha manifestado de manera vehemente el rechazo a estas medidas de orden despótico y arbitrario. La última, el último conjunto de tutelas, y particularmente la que fue fallada antier por parte del Tribunal Superior, lo que ha dicho es lo que todo el mundo sabe, y es que las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, hacen parte del bloque de constitucionalidad en el Estado colombiano, y que por lo tanto esas medidas cautelares son de obligatorio cumplimiento y de obligatorio acatamiento, y que el señor presidente Juan Manuel Santos, cuando decidió no acatarlas, estaba poniendo justamente en duda ese carácter de acatamiento y obligatoriedad que está expresado mediante la figura del bloque de constitucionalidad en el artículo 93 de la Constitución de 1991, y en sendas sentencias de la Corte Constitucional, en donde ha dicho que las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, cuando se traten de defensa de derechos fundamentales, y no hace distinción en torno a si es fundamental solamente el derecho a la vida y las medidas cautelares destinadas a proteger el derecho a la vida, sino que también todo el mundo sabe que por razones conceptuales, teóricos y formales, jurídicas y políticas, los derechos fundamentales a elegir y ser elegido también hacen parte del cubrimiento y la protección de esas medidas cautelares otorgadas por la CIDH. Una cosa importante aquí para aclarar: nosotros como Estado colombiano somos signatarios del Pacto de San José, es decir, el Estado colombiano, nuestro Estado, hace parte del conjunto de estados que en América hacen suyo y participan del sistema interamericano de derechos humanos, y por lo tanto no solamente recogen las instituciones propias del sistema interamericano de derechos humanos, verbigracia, la CIDH o Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, pero también hace suya la institucionalidad de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica, pero lo más importante, hace suyo todo el bloque de definiciones y mandamientos y mandatos de carácter institucional en materia de la normativa de derechos humanos que están consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Y es absolutamente taxativo el artículo 25 cuando sostiene, y creo que ese es el punto de discusión aquí fundamental, dice el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que ningún funcionario público de elección popular, ábrase paréntesis, el caso de Gustavo Petro como alcalde mayor de Bogotá, puede ser destituido por autoridad administrativa alguna, solamente podrá hacerlo de manera excepcional cuando se haya proferido una sentencia judicial condenatoria por un juez de carácter penal, cosa que en este caso no se encuentra por ningún lado. Por lo tanto, era imposible que el Procurador de la General de la Nación tomase una determinación, una facultad que le está impedida, en tanto que el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos hace parte de nuestra institucionalidad. No es como dicen algunos críticos de la medida, cuando se discutía el asunto de si el presidente de la República asumía el acatamiento o no de las medidas de protección o conocidas como medidas cautelares otorgadas por la CIDH. No, es que esas son decisiones que se tomaron en ámbitos internacionales, foráneos, ajenos, extraños a nuestro ordenamiento jurídico, absolutamente juicios completamente descontextualizados y que desconocen el hecho de que cuando nosotros como Estado Nacional firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, estamos haciendo nuestro los ordenamientos jurídicos en esta materia de derechos humanos. Es decir, que en el caso concreto que nos ocupa, en Colombia no se puede destituir por parte de ninguna autoridad administrativa, y la Procuraduría General lo es, a un funcionario de elección popular, y solamente plantea una condición, que esa situación se podría dar, es dable, solamente cuando haya una decisión sancionatoria de carácter penal, hay una sanción penal que solamente puede proferirla un juez de carácter penal, y el alcalde Petro puede decir con toda claridad, y el país se lo reconoce, que no tiene ningún tipo de investigación penal por el ejercicio de su cargo como alcalde mayor de la ciudad de Bogotá. Bueno, sabemos que en el día de hoy está impugnando, eso deberá ser conocido por la Corte Suprema de Justicia, quien deberá proferir un fallo de fondo en torno a esa tutela. Pero aquí hay una tesis de fondo, y es que nosotros estamos convencidos que aún cayéndose la tutela en la Corte Suprema de Justicia, las medidas cautelares ya fueron otorgadas por parte del jefe del Estado, por lo tanto no se caerían las medidas de protección. Se caería la tutela, pero no las medidas que ya fueron acatadas por el jefe de Estado, por lo tanto no podría haber un segundo decreto que echase para atrás esas medidas cautelares que, en tanto que el Estado colombiano es signatario del Pacto de San José, tiene la obligación de cumplirlas y de acatarlas. Pero adicionalmente estamos esperando que en el transcurso de esta semana, mañana puede ser, o la próxima semana con toda seguridad, el Consejo de Estado, a través del magistrado que está examinando la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, otorgue unas medidas de protección también cautelar para que el Consejo de Estado examine en el marco de ese recurso procesal, que es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, tome una decisión de fondo. Si eso llegare a ser así, y eso se va a conocer en el transcurso de esta semana o de la próxima, pues esto ya blindaría en términos de tiempo el ejercicio de la gobernabilidad por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la Bogotá Humana, y por supuesto del alcalde Gustavo Petro. Ahora mismo, en esta red de indignados, paz y democracia, que ha venido liderando toda esta serie de iniciativas ciudadanas en favor de la paz, la democracia, Petro no se va, estamos muy interesados en abrir un debate
porque tenemos la confianza y la certidumbre, la certeza absoluta que el alcalde Petro va a terminar tal como lo definió el mandato popular en las urnas el 30 de octubre de 2011, su mandato el 31 de diciembre de 2011. Pero aquí queda de fondo evidenciada la existencia de una profunda crisis de la democracia colombiana, que tiene que ser resuelta y respondida mediante la más amplia participación ciudadana, la más amplia participación de la sociedad colombiana. Han salido a la palestra de la opinión pública y del debate público unas declaraciones que nos tienen profundamente preocupados, cuando él ha dicho que el responsable o la responsable del presunto de la presunta inseguridad jurídica, administrativa que se pueda presentar en la ciudad de Bogotá o en general en una sociedad específica, es el resultado del abuso de la acción de tutela, es decir, del abuso de Santa Tutela, patrona de los descamisados en Colombia, y por eso la respuesta nuestra, tranquila, serena y segura, es responder mediante la convocatoria a la realización de un gran evento de participación ciudadana y de discusión democrática que hemos denominado Segundo Encuentro Nacional de Defensores de la Tutela, Poder Ciudadano, Paz, Democracia, Asamblea Constituyente ya. Ahí tenemos una enorme diferencia con el señor presidente. Nosotros consideramos que lo que genera incertidumbre, inseguridad jurídica, política y administrativa es el ejercicio despótico del poder, no la utilización responsable y ciudadana de nosotros, los individuos y los ciudadanos de Colombia, que hacemos uso de la tutela para defender la vulneración y la violación de los derechos fundamentales. Es decir, ahí tenemos una interpretación radicalmente distintas, y haciendo la alegoría y el parangón y la analogía, es como cuando se presenta una violación de carácter sexual y entonces el violador, en medio del ejercicio del cinismo, responde: es que quien provocó la violación fue la niña porque se puso una minifalda demasiado provocadora, y por lo tanto entonces trata de eludir la responsabilidad directa en el delito que se comete. Es más o menos lo que se ha dicho ayer por parte del Estado colombiano, cuando dice que el responsable o la responsable de la presunta inseguridad jurídico-política administrativa que pueda estar presentando en Bogotá tiene que ver con el uso irresponsable y desbordado de la acción de tutela. No, señor presidente. Esa situación que usted anota de presunta inseguridad de carácter jurídico, político y administrativo, desconfianza que se pueda presentar en términos institucionales desde la sociedad colombiana, etcétera, se produce por un ejercicio despótico del poder. Los ciudadanos lo que hacen es, sencillamente, tal como lo plantea y lo prescribe la Constitución del 91, hacen uso de la tutela cuando se presentan ejercicios de abusivitis, es decir, abusos del poder, y mediante la acción de tutela, ¿cierto?, pues sencillamente realizan una acción de carácter ciudadano y constitucional que permita restaurar la justicia en donde fue rota a propósito de ejercicios abusivos de poder. Por lo tanto, lo que hemos dicho, en medio de esta situación, nosotros no podemos resolver la crisis de la democracia que existe en Colombia y que se ha evidenciado de manera muy palmaria en el caso de la ciudad de Bogotá, por la vía más fácil, y es que quien pague los platos rotos sea la tutela, y que entonces recorten la tutela, restrinjan la tutela, sencillamente despojándola del poder que tiene para defender los derechos humanos y los derechos fundamentales. No, lo que vamos a decir en el Segundo Encuentro Nacional de Defensores de la Tutela, con tutelantes de todo el país, desde La Guajira hasta el Amazonas, desde el oriente hasta el occidente, es que los colombianos en general
defendemos, protegemos y amamos a la tutela porque ha sido el instrumento que le ha permitido a más de 5 millones de colombianos, 5 millones de colombianos, defender los derechos más importantes a su libertad, a su seguridad y a su vida. Le voy a dar casos concretos, le voy a mencionar cifras concretas. El 70% de los colombianos acceden al derecho a la salud gracias a la tutela, por eso es Santa Tutela, patrona de los descamisados. La gente aquí logra resolver los derechos de las víctimas que han sido expulsadas por la violencia feroz que se ensaña contra ellos en los campos colombianos gracias a la tutela. Los jóvenes, por ejemplo, en el país, logran hacer uso de la tutela para defender su derecho a la objeción de conciencia y así sucesivamente encontramos que los sectores más dinámicos de la sociedad colombiana, como por ejemplo las mujeres, defienden sus derechos fundamentales a través del uso de la tutela. Por lo tanto, no vamos a permitir que se le recorte ni siquiera un centímetro de la fortaleza que tiene la tutela para defender los derechos fundamentales. Y allí van a encontrar nuevamente a la ciudadanía colombiana volcándose a las calles en la movilización necesaria y contundente para proteger ese que es un patrimonio democrático de los colombianos. Bueno, yo le quiero decir dos daticos. Después que el presidente de la República decidió no acatar las medidas cautelares el 19 de marzo, salió exactamente una encuesta de la firma Cifras y Conceptos, haciendo una evaluación de opinión, un sondeo de opinión, preguntándole si estaba de acuerdo a la ciudadanía con la decisión del no acatamiento de las medidas cautelares. El resultado es muy concreto. Más del 65% de los bogotanos encuestados estaba en contra de la medida adoptada por el presidente Juan Manuel Santos de no acatar las medidas cautelares. Y ayer, cuando se produjo la decisión del Tribunal Superior mediante la acción de tutela de garantizarle los derechos cautelares otorgados por la CIDH al alcalde mayor y al tutelante, más del 65% de los bogotanos, hoy yo creo que está sobre el 70% de los bogotanos, dijo que estaba de acuerdo con que se restituyera en el cargo, se reintegrara el cargo al alcalde Gustavo Petro. Creo que son dos cifras que hablan por sí solas. Estamos invitando y estoy completamente convencido que esta prensa escrita alternativa tan importante como lo es Siglo XXI va a estar en el cubrimiento momento por momento, desde lo que es la etapa de promoción del segundo encuentro nacional de defensores de la tutela, poder ciudadano, paz y democracia, asamblea constituyente ya. Va a estar allí cubriendo toda la fase de la promoción, de la difusión, de la invitación, de la convocatoria y por supuesto nos va a acompañar durante los 2 días que vamos a estar reunidos, que es 4 de julio, 5 de julio, Bogotá, Colombia, 2014. Esperamos la presencia de más de 2.500 delegados y delegadas, de mujeres y hombres que hemos hecho uso de la tutela para defender los derechos fundamentales de los ciudadanos y del conjunto de la sociedad colombiana. Y esperamos que sea Siglo XXI uno de los instrumentos de la comunicación alternativa que difundan los contenidos de esta deliberación democrática tan importante para el rumbo y el destino de esta sociedad y del Estado colombiano, que es la construcción de la paz y el fortalecimiento de la democracia.